Seguimos con un vídeo 5, donde le hemos dejado. Por supuesto, se puede aumentar la intensidad de la corriente eléctrica con la que se produce el haz de rayos. Se van a producir, por consiguiente, un haz de rayos más rico en fotones. Va a disminuir, por tanto, el ruido cuántico, porque van a llegar más fotones a los detectores. Cierto, también van a llegar más fotones de cada voxel, por lo cual va a aumentar la señal. Ahora, eso tiene dos cosas, tiene dos efectos. Disminuye el ruido cuántico, porque llega más fotones. Al tener más fotones el haz, pues llegan más fotones a los detectores. Y también llegan más fotones de cada voxel, por tanto aumenta la señal. De esa manera, pues mejoramos mucho la resolución de contraste, pero a costa de irradiar más a esa persona, puesto que si el haz tiene más rayos X, pues irradia más a esa persona. En cuanto a aumentar la tensión, el pico de kilovoltaje a la hora de producir el haz de rayos, fíjense que el ruido cuántico también está en proporción inversa al pico de kilovoltaje. Está además en proporción inversa a la quinta potencia, es decir, basta aumentar un poquito el pico de kilovoltaje para que ese aumento, como va a la quinta potencia, disminuya mucho el ruido cuántico. Lo que pasa es que no compensa. ¿Por qué no compensa? Porque si se produce el haz de rayos con elevado pico de kilovoltaje, los rayos X producidos tienen mucha energía, tienen una frecuencia de onda muy pequeña, mucha energía. Y los rayos X de mucha energía, o rayos X duros, atraviesan los tejidos sin ser absorbidos por ellos, salvo el hueso. Pero los tejidos blandos pues, prácticamente son como transparentes, entre comillas, para los rayos X de mucha energía. Por consiguiente, es verdad, se va a disminuir el ruido cuántico, pero también se va a disminuir el contraste entre los tejidos blandos, porque todos se van a ver de un gris oscuro uniforme. Así que no trae cuenta, para disminuir el ruido cuántico, no trae cuenta aumentar el pico de kilovoltaje. Otra parte también, con aumentar el pico de kilovoltaje, además, otro efecto contraproducente, que va a, disminuye la absorción, también disminuye el efecto Compton, pero disminuye más la absorción que el efecto Compton. Así que aunque disminuyan los dos, aparte de que producen una mayor, oscuridad y falta de contraste entre tejido blando, aparte de eso, es que va a aumentar relativamente la radiación dispersa, porque un pico de kilovoltaje alto disminuye la absorción de rayos X, es decir, van a llegar más a los detectores. Y disminuye también el número de rayos X dispersos. Disminuye menos el número de rayos X dispersos que el número de rayos X que van a atravesar los tejidos sin ser absorbidos. Así que por una razón u otra no conviene aumentar, para mejorar el ruido cuántico, no conviene aumentar el pico de kilovoltaje. Ruido inherente al sistema. Venga, mira, hay una señal de fondo de los detectores, no se puede reducir. ¿Qué es lo que sucede con el ruido inherente al equipo? Mira, deberíamos saber que toda corriente eléctrica produce un campo electromagnético alrededor del conductor, alrededor del hilo que conduce la corriente eléctrica, en este caso alrededor del espacio vacío donde se mueven los electrones. Me estoy refiriendo a los fotodiodos, de los detectores de cintilación. Si no se acuerdan, vayan a los detectores de cintilación y recuerden lo que son los fotodiodos. Entonces, hemos dicho que toda corriente eléctrica crea un campo magnético. Pero además, también se produce el efecto opuesto. Tú coges un pequeño hilo de cobre sin que pase corriente eléctrica y lo conectas a dos extremos sin que pase ninguna corriente eléctrica y lo sometes, ese hilo de cobre, al campo magnético de un imán. Es decir, lo pones en medio de un imán. Y entonces resulta que aparece una corriente eléctrica en el hilo de cobre. Así que los campos magnéticos producen corriente eléctrica y las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. ¿Qué sucede con los detectores, que son muy pequeñitos?
que cuando se producen corrientes eléctricas en los fotodiodos, por destellos del cristal de centelleo, esas corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Y esos campos magnéticos van a influir, a modificar las corrientes eléctricas de los fotodiodos, de los detectores que estén junto al que estamos refiriéndonos, los más próximos a él. Y eso no se puede evitar porque si aparecen corrientes eléctricas en un fotodiodo, van a aparecer en ese fotodiodo campos magnéticos que van a influir en las corrientes eléctricas de los fotodiodos que estén inmediatos a él. Por consiguiente, no se puede modificar el ruido electrónico o ruido propio inherente al sistema. Ahora bien, no se puede disminuir, pero se puede aumentar la señal para aumentar el cociente SNR, ¿no? Pues como lo hemos dicho antes, aumentando los fotones que lleguen a los detectores, disminuyendo el ruido cuántico y aumentando la señal. ¿Cómo se consigue aumentar la cantidad de rayos X producidos en el tubo? Pues aumentando los miliamperios, ¿no? Y con esto llegarán más fotones en general a los detectores y llegarán más fotones de cada voxel a los detectores también. Disminuimos el ruido cuántico y aumentamos la señal. Aumentando el grosor del corte. Pues si se trata de cortes gruesos con muchos tejidos, eso, vamos a ver si me explico. En esto se trata de aumentar la resolución, no de disminuir el ruido cuántico. Si son cortes gruesos, voxeles grandes, llegarán más fotones procedentes de cada voxel, con lo cual llegan más, aumenta la señal, aumenta el numerador de ese cociente que hemos visto antes, ¿vale? De ese cociente que es, pero vamos bien, a ver que yo vea el cociente señal ruido. Lo tenemos por aquí, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Cociente señal ruido, ¿vale? Aumentando el tamaño de los píxeles, pues lo mismo. Con eso no vamos a disminuir el ruido cuántico, pero sí vamos a aumentar la señal. Voxeles grandes, mayor señal, por consiguiente, medidas para disminuir el ruido o aumentar la señal y con ello aumentar la resolución de contraste, como son aumentar el tamaño de los píxeles, aumentar el detrimento de la resolución espacial, como ya. Esto es repetir lo que he dicho antes, no sé por qué lo puse ahí. El ruido por radiación dispersa. Bueno, radiación dispersa, ya saben que es los rayos oblicuos que al chocar contra electrones de capas externas de los átomos, esos rayos X no son absorbidos, al contrario de lo que pasa cuando chocan con un electrón de una capa interna, que sí son absorbidos. Los rayos X no absorbidos son los que atraviesan todas las capas de electrones sin chocar con ninguno. Los dispersos son aquellos que chocan contra un electrón de una capa exterior, el electrón sale disparado del átomo, con lo cual el átomo se queda cargado positivamente al perder un electrón, y el rayo X pierde energía y sobre todo se desvía. Y normalmente cuando se desvía va a tomar una dirección muy oblicua. Esa radiación muy oblicua pues va a ser una radiación falsa, que va a llegar a los detectores, pero no llegan de los voxels que están en la vertical de ese detector, sino que llegan a detectores que están más lateralizados y esos detectores que están más lateralizados pues entienden que esos rayos X le llegan de los voxels que están en la proyección de ellos, en la perpendicular de ellos. Por tanto, conviene reducir, no impedir, porque eso es imposible, la radiación dispersa. ¿Y cómo se reduce la radiación dispersa? Pues colimando hasta donde se pueda los detectores post-paciente. Ya saben lo que era, si no, lo miran en el tema 1, lo que eran los colimadores post-paciente y... Perdón, aquí se puede dividir colimando detectores post. Bueno, colimando, aumentando los... Aquí lo he dicho mal, lo he escrito mal, lo estoy leyendo ahora. Se puede disminuir ¿cómo? Pues colimando hasta el máximo los colimadores post-paciente, no los detectores. Los colimadores post-paciente que están en los detectores. Bien, espero que ustedes entiendan lo que quiero decir.
colimando hasta el máximo los colimadores post-paciente, no los detectores post-paciente. Porque esas pestañas lo que hacen es que choquen contra ellas los rayos X muy oblicuos, como son muchos de los rayos X dispersos. Y el ruido computacional, aquí me paro un poquito porque tengo que hacer un pequeño esquemita y no lo tengo preparado, ¿vale? El último ruido que vamos a ver, y en el fondo es un ruido por fallo del ordenador, ¿vale? Por eso se llama computacional. Paro aquí.